Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy, dentro de nuestra preocupación y seguimiento de la realidad en América Latina, especialmente en Colombia, tenemos el placer de recibir al senador y candidato a la presidencia de la República de Colombia por el Centro Democrático, don Iván Duque, al que va a presentar el que fuera ministro del Interior en tiempos muy difíciles del Gobierno de España, don Jaime Mayor Oreja. Don Jaime, la tribuna es suya. Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a Forum Europa por la oportunidad que me da para volver a este lugar, que yo ya no frecuento prácticamente nunca. Así que para mí es un recuerdo de muchos desayunos, interesantes desayunos, en la etapa en la que ciertamente estábamos más en activo algunos. Pero para mí, sobre todo, es un honor presentar hoy al senador Iván Duque, que, como ustedes saben, es candidato a la presidencia del Gobierno de Colombia, impulsado por el Centro Democrático, presidido por nuestro admirado amigo don Álvaro Uribe. Quiero ser breve y decir simplemente que el senador, más que representante de un partido, representa una nueva generación de colombianos, en una Colombia joven. Y de ahí la responsabilidad y el reto que tiene. No representa solo a su persona, no representa solo a su partido. Yo creo que representa una nueva generación de colombianos. Él es de origen de Antioquia y tiene la escalofriante edad de 41 años, con lo cual a algunos nos envejece muy singularmente. Ha sido durante los últimos años el senador mejor valorado en Colombia y está avalado por dos grandes personalidades, además amigos, como son el presidente Uribe y el presidente Pastrana. Yo voy a destacar solamente dos rasgos, dos retos, dos desafíos que sin duda tiene delante de sí el senador Iván Duque. El primero, lógicamente, es en el ámbito económico. Él es indudablemente un abogado de profesión, de formación, pero se ha convertido casi ya en un experto en economía y fundamentalmente en estos momentos, además, milagrosamente, tiene tiempo para escribir muchos libros. Me referiré al último que yo conozco, que es Economía Naranja, y que demuestra que es de los pocos políticos que hoy tiene fundamentos serios en el ámbito económico. Él ha escrito un libro y no solo se ha limitado a escribirlo. En el año 2017, la Ley Naranja define una nueva aproximación a la economía en Colombia, basada en la cultura, en la educación, en la infraestructura cultural, en el talento, en la innovación. Y este libro es el compendio, en mi opinión, de su pensamiento. Un pensamiento económico asentado en la economía libre de mercado, pero con una agenda social, como no podía ser de otro modo en Colombia y en los países americanos. En definitiva, tiene el gran reto
de consolidar y hacer emerger clases medias en Colombia, que viene a ser en el fondo el reto de todas las sociedades occidentales y democráticas. Pero el segundo reto es político, no solo es económico. Tiene una sociedad hoy dividida. El mal llamado proceso de paz ha fracturado la sociedad de Colombia en su raíz. Y por eso tiene el gran reto de cohesionar, unir, fortalecer las señas de identidad de aquella sociedad. El 2 de octubre, lo recordaba con un viejo amigo diplomático, coincidíamos el 2 de octubre del año 2016 en la Embajada Española. Yo venía de Madrid, llegaba aquel atardecer a dar unas conferencias en Colombia. Y me acuerdo en la Embajada Española la sorpresa. El no había ganado. Nos sorprendió a los de fuera y a los de dentro, a los españoles, a los europeos y a los colombianos, a los que habían protagonizado incluso aquella campaña electoral, unos a favor de sí y otros a favor que no. Y yo recuerdo también que probablemente, no hace falta que les diga que yo no he creído nunca en los mal llamados procesos de paz, porque creo que tienen parte de su naturaleza asentada en la mentira y asentada en la perversidad. Yo no tengo un buen concepto de los mal llamados procesos de paz, porque en el fondo son procesos de negociación, lisa y llanamente, con los grupos terroristas. Los procesos de paz sabes siempre por dónde arrancan y nunca sabes por dónde culminan. No eres capaz de determinar sus derroteros. Y parte de esa naturaleza perversa, fundamentalmente, es porque la mayoría, la nación, los demócratas, pagan siempre un precio político. Los terroristas dejan de matar, pero la mayoría está obligado a cambiar la sociedad en la que vives en función del acuerdo. Los terroristas dejan de matar, pero el proceso los legitima. Los terroristas dejan de matar, pero la contrapartida es que antes o después los terroristas se acercan al poder. Y este proceso, al final, siempre debilita a la nación, como lo hemos visto con los dos procesos, uno encubierto y otro abierto, el de Ulster y el de España, que al final han culminado siempre en referéndums por la autodeterminación de Escocia y de Cataluña al cabo de los tiempos. Por eso, esto es lo que tiene de naturaleza perversa, porque al final es el fruto de un aburrimiento, de un cansancio, de un empate infinito entre el Estado de Derecho y el grupo terrorista. Quizás estos procesos, puedo aceptarlo, son inevitables, pero tienen que ser corregidos. Tienen que ser corregidos a tiempo, y ese es el gran reto que tiene nuestro amigo senador, porque tienen esa naturaleza perversa que les lleva a la injusticia, es decir, a la impunidad, y eso es lo que hay que corregir. Una paz sin justicia no es paz, es injusticia y sobre todo al final es la consolidación del desorden. La búsqueda del mal menor siempre consolida el mal. Y por eso una paz sin justicia divide profundamente una sociedad en su raíz, en la conciencia, en este caso, de los colombianos. Este es el gran reto que va a tener Iván Duque. Este también es el reto de su generación, que fundamentalmente va a consistir en atreverse a decir la verdad, buscar la verdad, que es la mejor manera, la única manera de alcanzar la paz. Y señoras y señores, Colombia, diré, por lo que conozco, es una de las naciones más bellas del mundo y con más posibilidades del mundo. Y además, Colombia es una de las naciones que más quiere a España, que más nos quiere a los españoles.
y por eso está llena de posibilidades, también para los españoles, pero por eso también está llena de riesgos. Toda aquella nación que tiene posibilidades tiene riesgos. Y por eso es tan importante entender la encrucijada histórica de una generación que Colombia tiene delante de sí en el año 2018. No solo tiene elecciones presidenciales, tiene previamente elecciones a las dos cámaras, al Congreso y al Senado. Y ojalá por el bien de Colombia, ojalá por el bien de España y ojalá por el bien de las sociedades occidentales, la persona que nos acompañe culmine este año 2018 devolviéndonos la esperanza en Colombia, siendo presidente de la República de Colombia. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un gran placer para mí estar acá en este maravilloso evento organizado por el Foro Europa. Doctor José Luis, mi honor estar acá con usted. Ministro Mayor Oreja, muchas gracias por su amabilidad, por su compromiso con mi país. Me honra mucho estar con todos ustedes. Yo ayer llegaba al Reino de España, llegaba a Madrid y recordaba la importancia que tiene nuestra relación bilateral Colombia-España. España ha sido un aliado importante en el desarrollo de Colombia. No solamente es uno de los socios comerciales más importantes de nuestro país, sino que ha sido una de las principales fuentes de inversión extranjera y ha acompañado procesos económicos y sociales en nuestro país. Razón de más para decirles que mi presencia hoy no es simplemente venir a compartirles con ustedes una visión de lo que yo quiero o queremos para Colombia, sino una invitación fraterna a que sigamos fortaleciendo los lazos entre nuestro país con esta maravillosa sociedad. Yo quiero empezar haciendo unas reflexiones. Colombia es un país que tiene una historia maravillosa que contar, no hay duda de ello. Colombia ha tenido una gran evolución en los últimos 50 o 60 años. Un país que ha hecho transformaciones económicas, sociales, culturales, de inmensa importancia en todos los frentes. Y en nuestra historia reciente, yo debo decir que Colombia se sacudió de momentos aciagos y supremamente complejos. Nosotros en el año 2001-2002 éramos un país golpeado cruelmente por la violencia. Más de 350 alcaldes no podían gobernar desde sus cabeceras municipales. Cerca de 150 alcaldes regionales no contaban con la presencia de un solo miembro de la fuerza pública. Éramos un país que tenía unos índices muy altos de homicidios, de secuestros, de ataques terroristas. Y además de eso, habíamos visto cómo la violencia deterioraba el empleo. Habíamos visto cómo la violencia había erosionado la inversión y cómo nuestro país estaba anclado en ser una especie de enclave, por llamarlo así, de la pobreza, porque el ingreso per cápita en ese momento escasamente superaba los $2.300. ¿Qué pasó en Colombia? Se hicieron importantes reformas entre el año 2002 y el año 2010 que le permitieron a Colombia, primero, aceptar que la seguridad era un bien público y que como bien público la seguridad no es ni de izquierda ni derecha, sino es un fundamento para poder ejercer libremente la democracia. Y así se fijaron una serie de políticas de cooperación entre la ciudadanía y la fuerza pública que en un lapso de 8 años llevaron a reducir los índices de homicidio en el país a más de un 50%, reducir el secuestro más de un 80%, reducir los ataques terroristas más de un 90%, generar una altísima
confianza de inversión, que llevó a que el país prácticamente triplicara la inversión extranjera directa. Y lo más importante, el país no solamente aumentó su ingreso per cápita, sino que dinámicamente generó una actividad exportadora sin precedentes. Esas son historias de éxito de Colombia, que también venían acompañados de grandes logros sociales en materia de cobertura de salud y de educación. Y eso es lo que hoy, de alguna manera, los colombianos guardamos en nuestro corazón como un momento de reformas que nos tienen es que motivar para recuperar esa confianza. ¿Por qué lo digo así? Porque si bien hay una historia de éxito, en Colombia hoy no podemos cantar victoria en muchos frentes. Tenemos que seguir motivando las transformaciones en nuestro país. Tenemos que seguir entendiendo que hay unos desafíos económicos y sociales enormes que se los quiero plantear en una comparación con España. Colombia y España son países que tienen más o menos la misma población. Una población que puede estar entre 48 y 50 millones de habitantes. Tenemos más o menos la misma población económicamente activa. Alrededor de 22, 23, 24 millones de personas. Pero la realidad es que un país como España, un reino como el de España, hoy tiene cerca de 19 millones de declarantes de renta. Colombia escasamente 2.3 millones. España tiene más de 20 millones de cotizantes a la seguridad social, salud y pensión, y Colombia escasamente 8 millones. España es un país que puede tener un ingreso per cápita superior a los 25.000, 26.000 dólares, y Colombia hoy, con todos los esfuerzos que se han hecho, puede estar alrededor de 6.000 o 7.000 dólares. ¿Eso qué quiere decir para mi generación? Que si queremos tener niveles de crecimiento cercanos a los de España, Colombia tendría que crecer 123 años al 1% para alcanzar ese nivel de ingreso per cápita, o crecer 20 años al 7%. Yo estoy convencido que la política tiene que ser fijarse grandes metas. Y una de esas metas que yo quiero para mi país es soñar con que Colombia tenga esos niveles de ingreso, amplíe su clase media, genere una gran capacidad productiva, genere una gran formalización laboral, y esa es la apuesta que queremos para nuestro país. Por eso me siento en la obligación de tocar hoy con ustedes cuáles son esos desafíos que tiene hoy Colombia y que nos invitan a tener que fijarnos esa meta de ingreso y de reducción de la pobreza. Los primeros retos que yo quiero tocarles a ustedes son retos económicos. Sí, es cierto, Colombia hizo grandes transformaciones, grandes reformas. Hoy tenemos flujos muy importantes de inversión de todos los lugares del mundo. España es uno de los países con más inversión en Colombia. Pero no nos podemos llamar a engaño. Hay algunas cosas que han fallado, y han fallado recientemente. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe, la seguridad democrática permitió que se abriera una oportunidad sin igual en el sector minero energético. Colombia era un país que producía menos de 550.000 barriles día. Y la seguridad con las reformas regulatorias de energía permitieron que la inversión llegara y que el país en un periodo de 8 años superara la producción a más de 900.000 barriles de petróleo diarios. Reforma casi que milagrosa en un periodo tan corto. ¿Y entonces qué pasó? El petróleo en nuestro país empezó a representar más del 56% de las exportaciones, más del 40% de la inversión extranjera directa, más del 35% de la capitalización en el mercado bursátil colombiano provenía del sector, y más del 40% del mercado de divisas del país estaba dependiendo del sector. Y claro, se genera una bonanza, se genera un ambiente de bonanza, pero ese ambiente de bonanza, si no se maneja bien, puede conducir a grandes desilusiones. ¿Y cuáles son esas desilusiones? La primera
que hay que entender que Colombia es un país con gran potencial petrolero, pero no es un país petrolero. Nuestras reservas son para menos de 7 años y además el 70% de los campos de explotación petrolera en Colombia producen menos de 1000 barriles al día. Pero como estábamos en la bonanza, fiscalmente el gobierno planificó que el precio del petróleo se mantendría a $100 por barril durante los próximos años y cometió el grave error de ampliar los gastos permanentes con la bonanza transitoria de un producto para el cual no somos autosuficientes. Pero esos errores no se notan en las épocas de bonanza. Sorpresa, se caen los precios del petróleo y entonces lo que decide hacer el actual gobierno es sustituir petróleo por más impuestos, en un momento donde la economía colombiana empieza a desacelerarse. El sistema tributario colombiano, cuando se cae el precio del petróleo, empieza a mostrar sus flaquezas estructurales. Tenemos un régimen tributario que se ha vuelto muy doloroso para las empresas y que además de eso afecta la competitividad, la productividad, la inversión y el ahorro. Razón de más para plantear una urgente reforma en esos frentes. Nos hemos dado cuenta hoy, después de haber pasado o de estar viviendo la resaca de esa bonanza, que nuestro país tiene en 15 productos más del 70% de sus exportaciones. No hemos diversificado lo suficiente nuestra economía. Y el peso de nuestras exportaciones como parte del Producto Interno Bruto es bastante inferior al de países como Chile o como México e inclusive Perú. Reto que nos obliga a nosotros a plantear cómo vamos a diversificar nuestra economía. Y hay otro adicional, los mercados de capital. Es urgente para la transformación económica de Colombia entender que los mercados de capital son una especie de bisagra que une el ahorro individual con el desarrollo empresarial de una nación. Y hoy tenemos cerca de 80 empresas listadas en bolsa. Solamente 5 de ellas transan más de $5 millones al día, lo cual nos obliga a pensar que el desarrollo de los mercados de capital tiene que ser parte fundamental de nuestra construcción de futuro. Esos son retos económicos que están allí. Pero esos retos económicos vienen también asociados con retos de carácter social. Y aquí quiero tocar el más importante de los desafíos sociales que tiene Colombia en esa comparación que yo hacía entre Colombia y España. ¿Por qué España tiene 19 millones de contribuyentes o declarantes de renta y Colombia solamente 2? ¿Por qué España tiene más de 20 millones de personas contribuyendo a la seguridad social y Colombia solamente 8? La respuesta es una sola: informalidad. Hoy 5 de cada 10 colombianos están en la informalidad laboral. Y el mayor reto social nuestro tiene que ser la generación de empleo formal permanente. Y eso solamente ocurre en un país que tiene un marco regulatorio, impositivo y de aproximación al sector privado que estimula al sector privado para ser ese motor de generación de empleo. Cuando uno ve un país como el nuestro, que con tanto esfuerzo tiene 22 o 23 millones de personas ocupadas, pero solamente 7 están contribuyendo a pensión, esa informalidad amenaza la sostenibilidad del sistema pensional en el largo plazo. Pero además amenaza la sostenibilidad del sistema de salud, porque necesitamos que el régimen contributivo de las personas que están declarando a la seguridad social sea el que nos permita aumentar la cobertura del régimen subsidiado para los más vulnerables de Colombia. Y cuando miramos a la Colombia rural, que eso es algo que quiero tocar esta mañana, Colombia es un país que tiene más de 12 millones de personas en el campo. Y ese campo es donde se van a dar las grandes transformaciones sociales o donde también perfectamente puede cabalgar el populismo, tratando de promover el odio de clases, tratando de exacerbar el odio a partir de la ausencia de la efectividad de muchas políticas sociales. El campo colombiano comparado con el de otros países tiene un peso muy importante en las exportaciones, más del 16%. Genera cerca del 17% del empleo y es casi el 7% de nuestro Producto Interno Bruto.
pero la realidad es que en el campo 80% de las personas no contribuyen a pensión y salud. Y más del 70% están por debajo del salario mínimo. Por supuesto, eso no es para sentir derrotismo. Al contrario, esa es la gran oportunidad. Pero implica enfrentarla, que al campo colombiano llegue una alta tasa de inversión capaz de generar esa formalización laboral. Cuando uno compara la situación del campo con las ciudades en Colombia, en el campo colombiano el promedio de años de educación son 5 años y en las ciudades son 9. Cuando uno compara el campo colombiano con las ciudades, se da cuenta que la cobertura de servicios básicos esenciales se ha ido quedando rezagada. Y nuestro mayor reto hoy, en términos de salud en Colombia, es que tenemos una población que está envejeciendo rápidamente en momentos donde las enfermedades no transmisibles están creciendo y necesitamos que el sistema de salud permita enfrentarlos. Esos son retos sociales. Pero a esos retos económicos y sociales se suma un reto aún mayor, y es lo que yo llamo el reto en materia de seguridad y en institucionalidad. Pareciera que cuando se habla de la paz, decir, ¿hay alguien que se oponga a la paz? Nadie se opone a la paz. Nosotros no nos oponemos a la paz, pero la paz tiene que estar configurada en una definición clara de que la paz es el producto de una sociedad que ha logrado el matrimonio feliz de seguridad y justicia, y no premiar al delincuente y no hacerle ver a la sociedad que la delincuencia es un camino legítimo para ganar prebendas, canonjías y capacidad de negociación con el Estado. Colombia ha venido teniendo una serie de procesos, uno muy reciente con las FARC. Nosotros nunca nos hemos opuesto a la desmovilización, el desarme y la reinserción. Pero no nos llamemos a engaños. Puede ser confiable un proceso cuando Colombia, con más de 100 países del mundo, se unió para que se creara un estatuto internacional que no dejara jamás en la impunidad crímenes de lesa humanidad, y hoy vemos a los máximos cabecillas de esas organizaciones sin haber pagado por sus delitos, sin haber pagado pena proporcional y efectiva, sin haber reparado a las víctimas, sin haber dicho toda la verdad, con sentencias muchos de ellos aspirando a cargos de elección popular. Eso se denunció en la campaña del plebiscito. Nosotros fuimos a la campaña del plebiscito a defender el no como lo han hecho creer algunos por odio, o simplemente porque rechazamos cualquier posibilidad de paz, ¿no? Lo hicimos sobre la base de que se necesita construir la paz con justicia. Y que si bien es posible aceptar una reducción sustancial de penas en aras de la desmovilización, el desarme y la reinserción, no puede darse una ausencia de pena, porque la ausencia de pena configura impunidad. Ha pasado un año, más de un año, desde que se firmó el acuerdo del Teatro Colón, habiendo desconocido el mandato popular de un plebiscito donde ganó el no para destruir los acuerdos, sino para introducir las modificaciones que nos preocupan. Y hoy no tenemos claridad sobre los niños reclutados por esa organización. No hay claridad sobre el paradero de centenares de secuestrados años atrás, que sus familias claman hoy conocer su paradero y que seguramente estarán en fosas comunes, pero que necesitan el paradero de su familiar para poderle dar un sacro descanso. Ha pasado todo este tiempo y no se conocen las rutas del narcotráfico. Y lo que es aún más grave, tenemos hoy el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, casi a niveles que no teníamos desde el momento en que se suscribió el Plan Colombia. Se ha dicho que el narcotráfico es un delito amnistiable si se comete para financiar, promover u ocultar la rebelión. Y se ha dicho
que la sustitución y la erradicación de cultivos ilícitos es voluntaria y no obligatoria. Estos son retos no solamente a la seguridad colombiana, sino retos a la seguridad internacional también, porque esa droga que se produce con ese ambiente permisivo no solamente termina en las calles de Colombia corrompiendo nuestra juventud, sino que también llega a las calles de Nueva York y a las calles de Madrid. No enfrentar con determinación esos retos de seguridad puede significar que la violencia siga siendo vista por algunos como un mecanismo legítimo para obtener prebendas del Estado. Hoy lo vemos con el ELN en Colombia. Otro grupo terrorista que se ve en el espejo de sus hermanitos mayores de las FARC y que se siente también con la legitimidad a seguir utilizando la violencia como un mecanismo para ganar espacio de negociación en una mesa. Mi generación y mi convicción personal es que ha llegado el momento de pasar las páginas donde los criminales tienen la posibilidad de negociar los términos de la legalidad en función de sus pretensiones. Yo quiero representar una generación que enmiende esos errores históricos que lo que han hecho es empeorarse con el tiempo y que el mensaje al criminal sea: el que la hace, la paga, y que la legalidad, el cumplimiento de la ley y el apego a la ley sea la forma en la que nosotros vamos a construir una sociedad donde haya un verdadero respeto a nuestras normas y la violencia no sea considerada como un mecanismo para hacer política. Ahí les cuento a ustedes retos. Ahora lo que ustedes se van a preguntar es: ¿cuál es la propuesta para Colombia? ¿Qué es lo que nosotros queremos para Colombia y cómo lo queremos construir? Y aquí es donde yo hablo de la ecuación, donde legalidad más emprendimiento es igual a equidad. Y mi primera propuesta a Colombia, que hoy la comparto con ustedes, tiene que ver con esto: legalidad. Y legalidad implica que frente a los acuerdos con las FARC, como lo dije en una entrevista que salió publicado el día de hoy, no hay que hacer una destrucción de los acuerdos. No se trata de destruir integralmente los acuerdos, se trata sí de introducir las reformas que Colombia necesita para prevenir ese ascenso nuevo de la violencia. Yo me he comprometido con llegar a la presidencia de Colombia y presentar una reforma constitucional que deje absolutamente claro en nuestra carta política que el narcotráfico no es un delito amnistiable, para que no hayan grupos que lleguen al narcotráfico y se sientan con la legitimidad de cabalgar sobre ese delito para nuevamente negociar en unos años con el Estado colombiano. Segundo, la erradicación y la sustitución tienen que ser obligatorias. Tercero, no nos digamos mentiras. No puede ser que un grupo negocie como una unidad monolítica de mando y hoy tengamos 2.000, poco menos de 2.000 disidentes nuevamente hablando de narcotráfico, de minería ilegal y controlando partes del territorio sobre su capacidad de intimidación, y los cabecillas quedan totalmente ajenos a esa responsabilidad. Hay armas escondidas y hay dineros escondidos, y mi mensaje tiene que ser para los cabecillas de esa organización: armas y dineros escondidos, que no fueron entregados para su destrucción, ni para reparar a las víctimas, implica que los cabecillas deben perder todos los beneficios y caerles todo el peso de la ley, para que no se burle la institucionalidad de nuestro país. Esto no es nada irracional, ni mucho menos antilógico. Es la forma en la que tenemos que hacer todas las modificaciones para que la violencia no se repita con la mala ejecución de un acuerdo. Pero además esto viene vinculado con otras cadenas criminales: el contrabando, el lavado de activos y otras cosas. Mi primer compromiso es legalidad. Un país que también genera una cultura ciudadana de respeto y apego a la ley es un país que empieza a construir una senda de desarrollo integral. Y eso lo ato con la segunda parte de nuestro programa para Colombia. ¿Qué queremos en términos de economía? ¿Qué queremos en términos de emprendimiento? Yo he planteado que nuestro sistema tributario es complejo, que nuestro sistema tributario se ha convertido en una especie de peso asfixiante para el sector privado. Nosotros tenemos una tarifa de renta corporativa, lo que aquí llaman impuesto a las sociedades,
del 34%, con una sobretasa del 6% para las empresas que generan ingresos por más de $270.000. Así, el sector privado empieza a perder incentivos. Yo quiero bajar la tasa de tributación en las empresas. Yo quiero bajarla a una tasa de tributación competitiva. Y para hacerlo, la reforma fiscal que estamos proponiendo empieza por la eliminación de todos los gastos innecesarios en el gobierno central, por una reforma a la administración pública que haga más eficiente el gasto de funcionamiento y, por supuesto, una lucha eficaz contra la evasión de los impuestos de renta y de IVA, que hay que reducirlos en un 50%. Eso nos dará los recursos suficientes para que esa reforma fiscal venga acompañada de un gran incentivo a la inversión, de defender la seguridad jurídica de los empresarios en Colombia, nacionales y extranjeros, y generar un estímulo a la inversión que se traduzca en más empleo y en un mejoramiento de los salarios de los trabajadores en Colombia. Pero por supuesto tiene que ir también de la mano con que enfrentemos la hiperregulación. España no ha sido la excepción de la hiperregulación, eso es una tendencia mundial. Ayer hablábamos con los dirigentes empresariales y nos decían sobre la inflación normativa. Pero en el escenario colombiano hemos tenido más de 17.000 decretos en los últimos 14 años, más de 68.000 resoluciones, más de 2.000 circulares. Mi meta es desregular y tener además una idea clara de que si alguien presenta una regulación en un gabinete, tiene que presentar al mismo tiempo dónde va a eliminar 3, para que tengamos un ambiente propicio al desarrollo de los negocios. Y la ventanilla única de comercio y emprendimiento para que la tecnología permita que el empresario prospere en nuestro país, facilitándole su acceso al Estado. Y tiene que ver con una mentalidad también que queremos sembrar nosotros desde el Estado. El empresario no puede seguir visto como una especie de vaca lechera que la ordeña el Estado en función de sus necesidades de gasto. El empresario tiene que ser visto como ese gran aliado para el desarrollo en un país, y el Estado tiene que facilitar el éxito del empresario, porque el éxito del empresario es el éxito de la sociedad colombiana y debe ser también el éxito de los trabajadores. Esto para mí es lo más importante de esa agenda económica. Claro, diversificando las exportaciones, claro, estimulando los mercados de capital, claro, y por supuesto, estimulando los fondos de inversión, repatriando capitales, pero dándole plenas garantías al inversionista, que cuando llegue en Colombia, su mentalidad de largo plazo se va a cumplir. Y ese es el camino para la equidad. Si la legalidad y el emprendimiento tienen como fin la equidad, aquí es donde nosotros tenemos que plantearle a Colombia tener empleos formales de manera acelerada en los próximos 4 años, con un mercado laboral dinámico, con un país que supere ser hoy una de los grandes ejemplos de desempleo juvenil en América Latina con un 16%. Pero si esa legalidad y si ese emprendimiento se traducen en una formalización del mercado laboral, yo les aseguro a ustedes hoy que Colombia empezará a construir ese camino para tener el ingreso per cápita de una nación como España en las próximas 2 décadas. Y mi compromiso con lo social, porque aquí quiero ser muy franco. El populismo en América Latina es una amenaza real. El populismo es pan para hoy, hambre para mañana. El populismo quiere hoy cabalgar en las regiones apartadas de nuestro país, estigmatizando al empresario, estigmatizando sectores de la economía y promoviendo la supuesta protesta social. ¿Para qué? Para fomentar el caos y construir sobre el caos. Si nosotros llevamos inversión al campo colombiano y damos exenciones tributarias a las empresas que desarrollen agroindustria de la mano con los pequeños productores, así le vamos a arrebatar al populismo la posibilidad de sembrar el odio de clases, porque la fraternidad entre el empleador y el empleado empieza con esa calidad de la inversión. Yo estoy planteando 2 grandes reformas en Colombia en materia social que se las cuento rápidamente, una en educación y otra en salud. Un niño con hambre no aprende. Un niño con hambre no puede desarrollar la
corteza prefrontal del cerebro para el aprendizaje, necesita los micronutrientes. Mi reto es una agenda social que llegue a los lugares más apartados y más vulnerables de Colombia con esa nutrición y que nos permita cerrar la brecha entre ricos y pobres en materia de educación, llevándole a esa población vulnerable de Colombia la educación preescolar que hoy no tiene y que muestra el rezago en las pruebas internacionales. Promover una jornada única en los colegios de 7 horas y no de media jornada como tenemos hoy, que perpetúa la trampa de la pobreza con los niños que no tienen la educación preescolar. Promover la doble titulación, que los bachilleres que están desertando del sistema tengan en una mano el título de bachiller y en la otra el título de técnico. Y claro, aumentar la cobertura universitaria. Por último, en materia social, la salud. Yo quiero un sistema de salud donde salgan los operadores que han abusado del sistema y donde se fortalezcan las proveedoras del sistema que lo hacen hoy con calidad. Queremos un sistema de salud que enfrente con prevención las enfermedades cardiovasculares y respiratorias en ascenso. Y queremos un sistema de salud que le permita a los ciudadanos más vulnerables de Colombia sentirse tratados con dignidad. Esa es nuestra agenda. Hay un libro publicado que se llama Indignación, donde está planteada más de 160 propuestas en todas las áreas en las que Colombia tiene un desafío hacia el futuro. Legalidad, emprendimiento y equidad es lo que hoy le presentamos a Colombia y me siento orgulloso de estar en Madrid como miembro de una generación de colombianos donde está el 73% de nuestra población que somos menores de 45 años, que queremos gobernar para todos los colombianos sin esos debates anacrónicos de izquierda y derecha, sino pensando en la calidad de las políticas públicas pensadas hacia el futuro. Empecé diciendo que Colombia y España son países hermanos, sociedades hermanas. Y hoy vengo ante ustedes a plantearles esta agenda de seguridad, de estabilidad jurídica, de promoción de la inversión y de generar una transformación social para que nuestros lazos sean cada vez más fuertes y que España sea parte de la transformación que queremos para nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime, por la presentación. Muchas gracias, senador. Rosario Yagüe le pregunta, en primer lugar, ¿qué es eso de la economía naranja a la que usted dedicaría un Consejo Nacional y un viceministerio? Ya sabe usted que el naranja es el color de Ciudadanos. En este momento, una amenaza electoral para el Partido Popular, incluso para el PSOE. Y por su lenguaje, incluso por su compostura física, se podría decir que usted es el Rivera colombiano, o Rivera usted aquí. Bueno, yo no voy a entrar en asuntos electorales aquí en España, pero yo voy a decir una cosa con gratitud. Por aquí estaba el exministro Molina de Cultura. Allí está. Que además le quiero hacer este reconocimiento público, ministro. La economía naranja es, de alguna manera, la continuidad del fenómeno de las industrias culturales en lo que ustedes son líderes mundiales. El ministro Molina participó en un foro que organizó Enrique Iglesias y la CEGIP hace unos 5 años. Y ese día planteé que América Latina tenía que mirar hacia las industrias creativas como una oportunidad de transformación social. Usted me apoyó en ese momento, ministro, y se lo agradezco profundamente. Y lo hicimos desde el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo yo director del área cultural. Y la economía naranja hoy prácticamente integra 4 grandes sectores. Por un lado, todo el patrimonio ancestral. Festivales, carnavales, gastronomía, museos, centros arqueológicos, que tienen una gran conexión con el turismo y que son dinamizadores de empleo e inversión. Segundo, las artes. Artes escénicas, teatro, danza, títeres, ópera, zarzuela y demás. Artes visuales, pintura, escultura, fotografía y otras. Un tercer sector donde están los medios, radio, televisión, cine,
medios digitales, y una cuarta donde están las creaciones funcionales, arquitectura, diseño, donde tenemos publicidad. Y todos esos sectores en un país como Colombia representan más de lo que aporta el café o la minería a nuestro PIB. El reto es cómo la vamos a impulsar. Entonces, la economía naranja es reconocer eso, tener un marco de aplicación económica, de fomento a la inversión, de generar cooperación, y yo estoy seguro que ahí hay una parte fundamental de lo que va a ser un sector de servicios muy dinámico en nuestro país frente al mundo. Entonces, ahí contesto esa parte. Lo del color naranja es una feliz coincidencia, podría decir uno. También lo tuvo Ciudadanos. Perdón, Ciudadanos lo tiene ahora, lo tuvo Centro Democrático. Bueno, mi partido no tiene como uno de sus colores oficiales el naranja. Yo he venido utilizando el naranja por la economía y por la ley naranja que sacamos, pero yo voy a decir simplemente una anotación para no meterme en Honduras de carácter político acá. Yo creo que es muy importante que independientemente de las, digámoslo, controversias que se puedan suscitar dentro de una ideología de centro-derecha, lo importante es que los países y los partidos generen nuevos liderazgos en la política. Los nuevos liderazgos en la política, liderazgos sensatos, liderazgos que estén valorando las reformas económicas, que estén pensando en una agenda social desde la economía de mercado y que estén defendiendo la institucionalidad, son positivos. Y yo creo que es muy importante que esos liderazgos que los tiene el PP, que también los tiene Ciudadanos, sean motivo de orgullo de la sociedad española. Yo me siento muy contento de ver esos liderazgos emergentes y creo que hay mucho que aprender de la formación que tienen los partidos en nuevos liderazgos en España. Entonces, dejémoslo hasta ahí, doctor José Luis, para que no me pregunte más sobre semejanzas. Yo no sé si yo sea el Rivera colombiano, lo que sí le quiero decir, soy el Duque, candidato del Centro Democrático, y me siento feliz de estar en España compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Don Domingo Fuertes le pregunta qué alianzas electorales y postelectorales puede haber en Colombia y a quién realmente tiene usted como principal adversario. Al final se verá usted frente a frente con Jorge Fajardo, al que muchos… Sergio Fajardo, al que muchos ven como futuro aglutinante de la izquierda colombiana. Primero, las coaliciones son muy importantes en política. Las coaliciones que se hacen por principios, por proyectos, con una visión de futuro, no las alianzas que se hacen sobre repartijas burocráticas, ni sobre participación en el gabinete. Yo creo que lo importante son las alianzas que se hacen en torno a principios, y a mí me complace que nosotros hayamos avanzado mucho con el expresidente Pastrana, a quien admiro profundamente, a quien respeto profundamente, con la doctora Marta Lucía Ramírez, una mujer con un gran compromiso con Colombia, con el doctor Alejandro Ordóñez, que fue Procurador General de la Nación. Con ellos empezamos a forjar una alianza. Hay momentos que a veces presentan tensión y demás, pero tenemos que trabajar para que esa alianza se fortalezca. ¿Quién será su candidata o candidato vicepresidencial, Marta o Alejandro? No, es que yo creo lo siguiente. Yo he dicho esto públicamente. Yo quiero que tener una compañera de fórmula que sea mujer. Yo quiero llevar conmigo la primera mujer vicepresidenta de Colombia y trabajar en equipo. Pero yo no estoy hablando de nombres puntuales porque me parece que no es ni siquiera el momento. Lo que sí quiero decir es, la alianza tenemos que preservarla, haremos todo lo posible por preservarla. Yo mandé una carta antes de venir a España invitando a fortalecer esa alianza y tenemos que procurar que se mantenga unida. Y en cuanto a los adversarios, yo voy a decir una cosa. La política hoy no puede hacerse en función del adversario. Nosotros hicimos una precandidatura en el partido, la ganamos, ¿haciendo qué? Recorriendo Colombia con un programa, hablando de nuestras propuestas. Mi mayor obsesión hoy es que la ciudadanía se conecte con nuestras propuestas, a que yo haga política en función o en crítica a los adversarios. Mi generación está cansada de esas disputas entre personas, y lo que más espera es una propuesta integral para Colombia, y yo me he planteado y lo he dicho públicamente. Yo voy a construir esta candidatura todos los días, es con el programa, y si me atacan, más propuestas. Y si me siguen atacando, más propuestas. Y si me atacan con bajezas, respondemos con altura, pero nuestro reto es presentarle a Colombia una política con principios y con propuestas, y así pensamos ganar la presidencia de Colombia. Muchas gracias, Lázaro San Juan.
le pregunta qué contactos está desarrollando usted estos días en Madrid, si ha visto o verá a Rajoy y a Aznar, algo con otros partidos políticos y con empresarios y agentes sociales. Hemos tenido una agenda maravillosa y aprovecho para agradecerle también a mi buen amigo Pedro Santos, que nos ha ayudado en hacer una agenda muy completa. Hemos hablado con dirigentes políticos y empresariales. Ayer tuvimos una gran reunión con el presidente Aznar, con quien compartimos muchas ideas sobre Colombia, sobre América Latina, sobre Venezuela. Y hoy vamos a estar, pues obviamente en este foro, vamos a estar reunidos con dirigentes de opinión, con académicos y también con algunos líderes políticos de España. Para mí esta visita es fundamental. De ustedes no me lo creerían, hace 2 o 3 días estábamos en la Colombia profunda y hoy en 2 días estamos acá en España. Para mí, como diría Kenichi Omae, se trata de actuar localmente y pensar globalmente. Entonces, estar aquí, plantear nuestras propuestas, invitarlos a que conozcan nuestro programa es fundamental y eso es lo que estamos haciendo y me siento muy complacido de esta maravillosa agenda. Desde el tema de Venezuela, Miguel Otero, editor de El Nacional, exilado en Madrid, le pregunta por qué muy pocos en Colombia, cuando se habla del proceso de paz, no toman en cuenta ni los arsenales de armas ni los territorios controlados por las FARC y el ELN en territorio venezolano. José Luis Sanchís, de la Fundación Ortega Marañón, dice: la coyuntura política y económica de América Latina puede afectar fundamentalmente al resultado electoral, sobre todo la situación en Venezuela. ¿Cómo puede afectar a su campaña la actividad del gobierno de Venezuela? Los dos temas resolvámoslos o abordémoslos de la siguiente manera. Lo que pasa en Venezuela repercute en Colombia, lo positivo y lo negativo. Yo soy un hermano país con el que tenemos muchísimos lazos comerciales, económicos, sociales, en fin. El gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro han sido cómplices del terrorismo en Colombia. Han permitido el abastecimiento de armamento, han permitido flujos de recursos para esas organizaciones criminales y hoy son sus principales socios en la actividad del narcotráfico. Además de eso, lo que hay en Venezuela es una dictadura oprobiosa, un sátrapa que de manera sistemática está cometiendo toda suerte de delitos contra su población. Yo, con los miembros de la bancada del Centro Democrático, decidimos no seguir viendo esto con indiferencia y tomamos la decisión de denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Conseguimos 76 firmas de senadores colombianos, más de 50 de congresistas de Chile, y fuimos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a denunciarlo. El proceso ahí va, lento. Necesitamos que un jefe de Estado contribuya a solicitar esa investigación formal para que lo acelere. Y hasta ahora no lo hemos visto. Y lo digo acá en Madrid. Si no lo hay de aquí al mes de agosto, y con la fortuna de Dios y el apoyo del pueblo colombiano, soy presidente de Colombia, lo haré personalmente. Pero no voy a ser cómplice de una dictadura que está acabando con Venezuela. Y quiero decir esto, ¿puede o no influir lo que pasa en Venezuela en las elecciones? Sin duda sí. Pero además tenemos que ilustrarle a Colombia cómo se dieron los albores de la llegada del chavismo. El chavismo llegó a la presidencia de Venezuela exacerbando odios de clases, pero de una manera muy soterrada, pero lo hacían sobre la base de una economía con un crecimiento mediocre, sobre la base de un deterioro en muchos programas sociales y sobre la base de la corrupción política. Y Chávez hablaba como una mansa paloma.
Basta mirar las entrevistas del año 98-99 para darse cuenta que era un discurso muy ecuánime en las apariencias, pero que ya dejaba ver las ponzoñas con las que venía a amenazar las libertades. Nosotros en Colombia no podemos dejar que el populismo cabalgue, y el populismo va a intentar exacerbar la lucha de clases, seguramente, sobre la base de una economía que se está desempeñándose de manera bastante mediocre hoy, que hay programas sociales que no están permeando en muchos sectores de la población y que hay además un deterioro de la clase política. Por eso nosotros estamos presentándole al país este programa. Pero a mí me parece muy importante hacer esa pedagogía en Colombia y que nosotros tengamos absolutamente claro que esta generación, de la que yo hago parte, es la generación que va a impedir que el populismo gane en Colombia. Y por eso el programa que estamos presentando es para que ese espejo de Venezuela no llegue a nuestro país. Y también quiero decir una cosa. En Venezuela hay presos políticos con los cuales el gobierno está negociando, intimidándolos, torturándolos. Y yo respeto que haya líderes que quieran propiciar el diálogo para tratar de resolver problemas en Venezuela. Pero sí quiero mandar un mensaje también muy claro. Cualquier invitación al diálogo que hagan líderes internacionales tiene que hacerse sobre una premisa, y es la liberación inmediata de los presos políticos, porque no se pueden utilizar personas que han sido avasalladas por un régimen opresor como un mecanismo de negociación política. Eso no puede ser permitido. Y hago el llamado a esos líderes que fomentan el diálogo para que tengan como exigencia la liberación inmediata de esas personas. Muchísimas gracias. Karin Chufi le pregunta qué va a pasar con los políticos corruptos, qué medidas va a adoptar para ello si usted sale elegido. Germán Aguirre dice, ¿cómo va a combatir usted la corrupción? Corrupción. Para mí la corrupción es un mal endémico, y como mal endémico tenemos que enfrentarlo desde medidas estructurales y de comportamientos sociales hasta medidas muy propias de la actividad de la gestión pública. Yo he dicho, nosotros tenemos que partir de la premisa que si educamos bien al niño no tenemos que castigar al adulto. Y para eso yo he dicho, vamos a retomar desde edad temprana en el sistema educativo colombiano las cátedras de cívica y de urbanidad, para ir formando esos valores en complemento con la familia. Eso como una medida de largo plazo, de largo aliento para formar conducta. Pero quiero presentarles a ustedes 5 temas de agenda. Primero, hay que empoderar a la ciudadanía para denunciar la corrupción. Lo que ha hecho el primer ministro Narendra Modi en la India, a mí me parece importante, y es que la ciudadanía tenga las líneas telefónicas, las redes sociales, y facilitar la denuncia para que el corrupto sepa que la sociedad integralmente lo está mirando. Segundo, que nosotros tengamos en Colombia extinción de dominio express a los corruptos. ¿Para qué? Para una vez identificados y denunciados y sancionados, les quitemos hasta el último peso de su patrimonio mal habido. Tercero, ningún beneficio penal para los corruptos, ni casa por cárcel, ni reducción de penas. Cuarto, empresa que corrompa a un funcionario, ni la empresa ni sus dueños puede jamás volver a contratar con el Estado colombiano. Incrementar todos los niveles de transparencia en el Estado para que las reuniones entre poderes sean públicos. Que si los senadores o los congresistas se reunieron con un funcionario del ministerio tal, todas las reuniones tienen que ser públicas, todas, absolutamente todas. ¿A qué fue? ¿Cuántas veces? ¿Y cuál es la conclusión de esas reuniones? Para que no haya brumas en la relación entre poderes. Y por último voy a decir eso, en Colombia hay un término que se ha acuñado que se llama mermelada, que es los recursos del presupuesto que se utilizan para que el Congreso apruebe ciertas cosas a cambio de obras o a cambio de contrataciones. Yo quiero asumir un compromiso con todo el pueblo colombiano, y es que el presupuesto nacional en el gobierno de Iván Duque va a tener todas las partidas públicas y no vamos a tener partidas globales
que se presten para ese tipo de relaciones incestuosas entre poderes públicos. Ahí les dejo algunas de esas propuestas que hemos presentado para enfrentar la corrupción en el país. Íñigo Amézaga le pregunta por la perspectiva y el criterio futuro de las organizaciones internacionales en las cuales Colombia es un importante actor, la OEA, la Alianza del Pacífico, UNASUR. También le pregunta por la colaboración con la Unión Europea como imagen de progreso y estabilidad. Alejandro Rodríguez dice cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior. ¿Profesionalizará usted el nombramiento de embajadores diplomáticos como hace Francia o de empresarios o benefactores electorales como han sido los dos últimos embajadores de Colombia en España, también los últimos de Estados Unidos? Déjeme, yo empiezo por esto. Las relaciones internacionales son fundamentales, por supuesto, pero hay que darles un foco y una prioridad. ¿Qué espero yo en materia de política exterior? La política exterior colombiana tiene que estar alineada con esos objetivos de corto, mediano y largo plazo que les he compartido. Yo quiero que nuestra diplomacia sea una diplomacia también muy fuerte en lo comercial. Nosotros tenemos tratados de libre comercio con varios países, con bloques de países, y venimos viendo un desempeño de nuestras exportaciones y nuestra balanza comercial con esos mercados deteriorándose. Yo quiero que la diplomacia nuestra, comercial, nos ayude y nos contribuya a que Colombia se inserte en las cadenas de valor en los países y en los bloques de países con los que tenemos tratados. Eso me parece a mí fundamental. Lo otro, nosotros hemos defendido siempre, en términos de política exterior, el constructivismo como teoría. Construir alianzas y que esas alianzas obviamente repercutan en que tengamos acceso a mercados de largo plazo, que traigan inversión a Colombia, que den estabilidad jurídica. Y ya en términos del multilateralismo, el multilateralismo se debe fortalecer sobre la base de principios. Yo creo en el trabajo de la OEA. Yo he defendido siempre el sistema interamericano, creo que el sistema interamericano ha sido maravilloso. Y creo también que el sistema iberoamericano tiene unos casos de éxito que hay que aplaudir. La CEGIP, sobre todo con el impulso maravilloso que le dio Enrique Iglesias, permitió, por ejemplo, una maravillosa cooperación cultural. Programas como Ibermedia, que permitieron el desarrollo de la industria cinematográfica, programas de promoción cultural, programas donde se han hecho declaraciones sobre temas importantes como la corrupción, como la economía digital, que lo ha hecho la CEGIP. A mí me parece que hay que fortalecerse. Pero también tengo una preocupación, UNASUR. Yo creo que UNASUR fue un esfuerzo que además hay que aplaudirle al presidente Álvaro Uribe en aras de generar un buen entendimiento con todos los bloques, que se diera una organización para permitir zanjar en la diplomacia diferencias y buscar elementos de unión. Pero la verdad es que UNASUR se ha deslegitimado mucho. UNASUR, debo decirlo, terminó convertida en el gran validador de la dictadura de Venezuela. UNASUR no ha hecho una diplomacia efectiva denunciando los atropellos de esa dictadura, y yo he dicho que si UNASUR no va a tener un compromiso claro frente a la dictadura de Venezuela y va a seguir con un silencio complaciente, yo creo que lo mejor es que Colombia se retire de UNASUR y se fortalezca el sistema interamericano. Lo he dicho en Colombia, lo he dicho hoy acá en Madrid, lo he dicho públicamente. Y déjeme dejar un temita ahí, Naciones Unidas. Yo creo que el sistema multilateral de Naciones Unidas también hay que fortalecerlo, y hay que hacer muchas enmiendas, y hay que buscar que muchos de los programas, sobre todo en temas tan sensibles como los temas ambientales y las metas sostenibles, las metas de desarrollo sostenibles, puedan tener una aplicación con recursos y que no se queden perdidas solamente en peregrinaje burocrático. Entonces, mi enfoque es fortalecer el multilateralismo, mejorar las relaciones bilaterales, mucha cooperación en seguridad y mucha diplomacia comercial. Leonia de Jesús dice: ¿con qué seguridad jurídica cuentan los inversores que quieran estar en Colombia en sectores como hidrocarburos, agua, energía, etcétera? ¿Cómo afecta en este sentido la situación actual del proceso de paz? ¿Y qué propone usted como futuro presidente
del país. Julio Cabo, en esta misma línea, dice: ¿puede hablarse de seguridad jurídica después del caso de la expropiación a la española Gas Natural de la empresa Electricaribe? Hay dos temas acá. Primero, para mí la inversión debe tener seguridad jurídica como principio esencial. Una inversión de largo plazo que no está cimentada en unas garantías de inversión en materia legal empieza a flaquear. Ahora, ¿qué ha ocurrido en Colombia? Colombia ha tenido que enfrentar primero unos vacíos regulatorios en temas tan sensibles como consultas previas, consultas populares, temas inclusive relacionados con la reglamentación de sectores específicos, que como no se han hecho desde el Estado y el Estado no ha asumido esa responsabilidad en los últimos años, lo que ha pasado es que la regulación la han hecho a través de sentencias judiciales. Y yo creo que eso nos tiene que obligar a tomar unas decisiones muy puntuales frente a sectores estratégicos donde la regulación con el liderazgo del Estado permita enfrentar esas incertidumbres que se convierten en decisiones aleatorias por parte de los jueces. Yo creo que ese es un tema. Y lo otro que está planteado ahí, la pregunta de gas natural. Yo estuve participando en el debate que se hizo en el Congreso de la República cuando se habló de la situación de Electricaribe. Y yo creo que hay dos o tres elementos que lo complicaron. Primero, 7 ministros de Minas en los últimos 7 años. No tener un interlocutor institucional para lidiar con un problema de semejante envergadura es grave. Segundo, hay unas situaciones que tienen que ver con el mercado de energía en la costa caribe colombiana, donde hay una población de ingresos precarios que puede estar en el orden del 80%. Una gran adversidad climatológica que implica un inmenso consumo de energía. Y tercero, tenemos una situación, en algunos casos, de transparencia sobre los mecanismos de cobro y de ejecución tarifaria. Y obviamente el tema se dejó escalar hasta un punto muy grande de politización entre líderes políticos de la región y la empresa. La empresa fue intervenida. Y entonces la primera pregunta que uno se hace, ¿la intervención está garantizando que se resuelvan los problemas estructurales? La evidencia hasta ahora con los reportes que hemos tenido, tanto de la empresa como de algunas instituciones de control, no muestra que se estén resolviendo. Entonces la empresa mañana la pueden vender, si la quieren hacer, y no va a resolver el problema estructural. Yo lo que creo es que nosotros debemos darle al inversionista en Colombia, primero, la claridad que hay unas políticas públicas en materia de tarifas que son transparentes, que hay unos mecanismos de cobros que son transparentes y que además va a tener un Estado con la capacidad de buscar soluciones de manera integral. Eso es lo que yo creo que puedo decir como presidente de la República, que espero ser. No es decir con una varita mágica que uno va a desconocer un fallo judicial, ¿no? Pero uno sí tiene que garantizar que haya certidumbre sobre los mecanismos de mercado para que las empresas sean viables. Y si no los hay, resolverlos de manera concertada. Esa es la gran amenaza que se puede decir sobre un país donde no ha habido una actitud clara por parte del gobierno, la voy a tener. Yo creo que el inversionista en Colombia debe tener certeza jurídica y que además las disputas que pueda tener con el Estado colombiano se puedan resolver de manera transparente y de manera constructiva y no dejar que los problemas envejezcan mal. El gobierno del presidente Uribe frente al tema de Electricaribe logró abordar 3 cosas: fondos de compensación donde había brumas tarifarias, fondos de atención en las zonas apartadas donde teníamos complejidades de pago y además planteó algo muy importante que era la venta prepagada de energía que permitía consolidar el servicio con menor impacto moratorio. Esas son medidas que yo consideraré evaluar como presidente de la República. Javier Ortega le pregunta si considera usted admisible que un Estado negocie y claudique con quienes han dado un golpe de Estado desde las instituciones, como lo ha ocurrido en Cataluña, o considera que la firmeza es la fortaleza de la nación.
También hay otra pregunta sobre este tema de Cataluña. Miriam Fernández Mata dice, ¿cómo valora el desafío secesionista catalán? ¿Cree que el Gobierno está haciendo todo lo que debe y puede? Mi respuesta, y quizás esta va a ser la más breve de las que usted va a recibir de parte mía, pero creo que la respuesta mía lo resume todo. La unidad de España y la unidad de Europa es fundamental para el mundo. Yo creo que así nosotros debemos entender la situación. La unidad de España es para Colombia, para América Latina y para el mundo entero fundamental. Muchas gracias. En nombre de Red Eléctrica de España, representada hoy por don Roberto García, de Asisa, representada por el venezolano don Amílcar Posada, y de BT, don José Luis Garcés, va a despedir el acto. Buenos días a todos. No sé si se me oye. Sí. Quería agradecer en nombre de los patrocinadores, como ha dicho José Luis, la presencia de don Jaime y don Iván en este evento. Desearte muchísima suerte con los retos que tienes, políticos y económicos, que ha adelantado Jaime, y yo creo que vas a salir muy airoso porque tienes una gran ilusión, entusiasmo y sobre todo bastantes buenas ideas. O sea que muchísima suerte y te seguiremos desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, José Luis. A todos ustedes ha sido para mí un gran honor compartir esta mañana.